Bueno, muy buenas tardes. De nuevo les pedimos disculpas por los fallos técnicos que tuvimos anteriormente. Entonces, estamos haciendo esta nueva versión para podérselas compartir con muchísimo gusto. Les presento, primero que nada, a Lucía Rivers, que es la gerenta y fundadora de Prime IQ. Julio Noriega, que es el gerente general de Prime, y su servidor, Cristian Roberts, que soy el presidente de Prime. Y en esta ocasión, pues nos juntamos para hablar un poquito de las perspectivas del sector centroamericano inmobiliario o inmobiliario en Centroamérica, un poco ante la crisis COVID-19 y esto cómo nos ha venido afectando en las últimas semanas y lo que estamos previendo vaya a suceder en el corto y mediano plazo principalmente. Entonces, sin más, muchas gracias Julio y Lucía por acompañarnos y arranquemos, si les parece. Sí, claro. Ok, del lado de Prime, rápidamente, somos una empresa que tiene 3 verticales de negocio, una vertical de estructuración de proyectos inmobiliarios de 0 a 100, ya nos metemos en todos los aspectos necesarios. Después tenemos una vertical que es de co-desarrollo principalmente, donde nos metemos una vez estructurados los proyectos, trabajamos con nuestros socios estratégicos desarrolladores y en esa parte también tenemos un componente de consultoría que va más asociado a proyectos de desarrollo y de estructuración o reestructuración. Y la tercera vertical es la de capital privado, la de private equity inmobiliario, donde tenemos varios vehículos de inversión que sobre todo en el contexto actual pues estamos orientando mucho de manera más oportunística. Nacimos en el 2007, originalmente en San José, Costa Rica. Nos abrimos rápidamente a Guatemala en el 2011, donde abrimos la oficina. En el 2012 en Guatemala se abrió la oficina también de Prime IQ y posteriormente abrimos oficina en el 2014 en Bogotá y este año a inicios estábamos en proceso de apertura de una nueva ubicación en San Salvador. Del lado de trayectoria, hemos trabajado con más de 80 clientes, principalmente en la región centroamericana y andina, y hemos colaborado en más de 150 proyectos en 17 países de la región. Y del lado de Prime IQ, pues Prime IQ, como les mencioné, nace en Guatemala en el año 2012 con la intención de buscar generar información del sector inmobiliario en toda la región centroamericana y principalmente entender más allá que la data puntual del ecosistema existente, es interpretarlo de una manera un poco más amplia y buscar realmente entender esa correlación y esa interdependencia y dependencia entre las personas y su comunidad, siendo el ser humano realmente pues el actor único y más relevante dentro de todo este contexto. Entonces, en ese sentido, Prime IQ ha tenido una trayectoria también, principalmente en el Triángulo Norte, con muchos de los grupos inmobiliarios importantes de esa región, pero sí ha tenido un scope bastante importante en la mayoría de los países donde nosotros como Prime también nos hemos desenvuelto. La idea de este webinar viene a ser, como les decía, compartirles nuestra visión en este sentido de la región, pero sobre todo data de cómo se ha estado comportando el mercado y cómo se ha estado comportando el sector inmobiliario a raíz de COVID-19. Con base en eso, bueno, ya los expositores se los presenté, les voy a hablar de una vez vamos a entrar en materia. Entonces, COVID-19 en Latinoamérica, la verdad es que la región latinoamericana ha tenido un desempeño bastante bueno, digamos que en términos generales comparados con otros mercados o otros destinos en el mundo. Tenemos un total de 254,000 aproximadamente casos reportados, con 13,000, casi 14,000 lamentables fallecimientos. Y el día de ayer en toda la región salieron 14,039 casos nuevos de COVID. Si vemos el comportamiento de principalmente los países centroamericanos, en general tenemos un comportamiento bastante bueno en algunos aspectos, en otros, en unos países están muy fuertes, otros países no están tan fuertes,
y bueno, al final del día, creo que en general la vara con la que nos mediremos lo determinaremos en un mediano a largo plazo. En el caso de COVID-19, ¿qué estamos esperando para Latinoamérica? Pues la crisis más severa de nuestra historia, los últimos por lo menos 60 años. Este es un gráfico de Goldman Sachs, donde lo que estiman es un decrecimiento del Producto Interno Bruto de la región de aproximadamente menos 3.8% para el año 2020. Esto es bastante importante en relación a la caída que esto puede significar por recuperar en nuestra industria o en nuestras economías. Y por otro lado, queriendo traducir ese menos 3.8 estimado, pues les comparto en este gráfico de la derecha de Lombardo-Dier, más o menos el tiempo de recuperación de la crisis de .com en el 2001 y la crisis global financiera en el 2007 al 2009, y básicamente, perdón, de September 11, y básicamente con eso el cambio en el GDP que se dio. Perdón, nada más para aclarar, la primera crisis es, digamos, relacionada principalmente en Estados Unidos, y la segunda sí es pues ya la crisis financiera, que tiene un impacto un poco más global, sin embargo siempre orientado más hacia los mercados principalmente más desarrollados en capitales. En ese sentido, aquí estamos viendo, como les decía, una crisis que si Goldman Sachs proyecta menos 3.8, vemos que es un escenario peor aún que el de la crisis financiera global. Hoy en día tenemos una destrucción de valor de por lo menos menos 34% en cuanto a las rentabilidades del S&P 500, y esas son las dos cuestiones o preguntas importantes que esperamos que se vayan aclarando en los próximos meses. ¿Cuánto vamos a durar y cuál va a ser realmente esa caída o el impacto en la economía? Con base en esto, podemos entrar también a ver un poquito a dónde nos va a golpear. En el caso de Moody's y S&P Global, nos queda un análisis que nos indica que la parte de inmobiliaria, pues en su mayoría, salvo el caso de hospitality o hotelero y turístico, va a tener un impacto o un riesgo alto en relación a su desempeño comparado con algunos otros sectores de la economía, pero realmente vemos que hay riesgo bajo y moderado en los temas principales, sobre todo en materiales de construcción relacionado con bajos precios de petróleo y bajos precios de acero y algunas cosas que son insumos que vemos que tienen un comportamiento hacia la baja. Y por otro lado, lo que son la estructura más institucional del real estate, que se refleja principalmente en los REITs o en los fondos de inversión inmobiliaria, que también por su estructura contractual de la mayoría de sus proyectos y no oportunística en la mayoría de los casos, es mucho más estable. Ese tipo de producto inmobiliario se mueve más como una espuma que como una burbuja. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿cómo ha afectado esto los diferentes tipos de activos y diferentes regiones del planeta a nivel inmobiliario? Pues vemos aquí a mano izquierda igual un gráfico de Goldman Sachs, donde nos indica un poco el efecto que ha venido teniendo en algunos de los mercados principales inmobiliarios del mundo, donde el promedio es una caída en la rentabilidad a la fecha de menos 28%, que eso es un golpe importante en este primer trimestre del año. Y vemos en este segundo gráfico, ya ahora sí específicamente para Estados Unidos, a dónde está afectando en relación al tipo de activo. Entonces vemos la parte comercial con una caída de menos 62% en su rentabilidad, digamos, a la fecha del 24 de abril, y hoteles, que es el otro sector importante que se ha golpeado, y así sucesivamente vamos viendo un poco el impacto que se ha venido dando. Y esto, cuando lo vayamos a analizar en 5 o 10 años, pues también nos va a ayudar a entender cómo y a dónde fue que se sufrió más, obviamente, la crisis. Y eso es importante tratar de entenderlo hacia atrás en las crisis anteriores para poder más o menos proyectar qué es lo que, ante qué tipo de crisis y recuperación estamos. Para eso vemos este gráfico, lo que es la bolita celeste refleja los peores 3 meses durante la gran crisis financiera mundial, y la barrita gris refleja dónde estamos hoy en la crisis COVID actual. Entonces, aquí lo que podemos ver es que hay algunos activos que ya llegaron básicamente a esas
peores resultados que tuvieron, a sus peores 3 meses. Y hay otros que no han llegado y que no están ni cerca, de nuevo, como el industrial. Y ahí es un buen ejemplo para analizar, porque al final del día el tema industrial en esta crisis se ha visto fortalecido de una u otra forma, aunque sí se ha visto afectado también, pero sobre todo por el incremento y la necesidad de movilizar bienes y servicios, pero principalmente obviamente bienes de un lado a otro a nivel de nuestra economía más digital, ¿verdad? Entonces, la parte industrial, que bien siempre es bastante resiliente, en este caso en particular, pues se ha visto bastante beneficiada. Y esto es un gráfico de Narrate, que es la asociación de fondos de capital privado inmobiliario en Estados Unidos. Ahora, todas estas crisis y todos estos indicadores y estos rangos, es interesante ver cómo se han comportado, de nuevo, históricamente, pero sobre todo, qué es lo que sucede cuando se da la crisis a nivel de cap rates, que al final es lo que refleja esa intención de inversión o de compra que tanto nos preocupa en este momento. Y lo que vemos en estos gráficos es el comportamiento del cap rate para diferentes tipos de activos en Estados Unidos. Y lo que vemos es que cuando se da la crisis, lo que sucede es que se eliminan las barreras. Se abren las barreras y en ese sentido simplemente se liberaliza un poco. Entonces, la parte de precios o restricción de precios y la parte de techo igual de esos precios, igual en el tema de inversión, lo que sucede es que simplemente se flexibiliza de tal forma que permite transacciones fuera de lo común o fuera de los rangos normales. Pero lo que sí vemos que sucede es que efectivamente se recorta nuevamente y vuelve a haber un comportamiento estabilizado relativamente natural. Entonces aquí es un tema de tiempo, es un tema de ver bien los movimientos estructurales, pero principalmente entender qué es lo que nosotros estamos esperando a nivel de volver a esta normalidad estructural que siempre pasa. Para efectos de comparar y entender bien, a nosotros nos gusta usar la parte hotelera porque el sector hotelero tiene dos factores muy claros. Uno es la ocupación, la cantidad de gente y el volumen que llega a un hotel, que funciona igual desde la perspectiva de nuestro volumen de clientes o mercado potencial. Y por otro lado, la tarifa, ¿verdad? A la que le venden esa noche a ese volumen, a ese mercado. Y esa tarifa es la que refleja el valor percibido. Esto es importante porque cuando nosotros pensamos en la recuperación, de la misma manera puede ser que haya una recuperación del volumen relativamente rápido, pero no necesariamente una recuperación del valor, que eso es lo que se está destruyendo en muchos casos en este momento, porque el volumen y la demanda siempre sigue existiendo. Entonces, en este caso vemos ya como por primera vez en los últimos 3 años ha habido una caída importante en la demanda por el producto hotelero en Latinoamérica. Vemos en las capitales principales turísticas o algunas de ellas de Latinoamérica caídas en la ocupación semana con semana, donde se está llegando en algunos casos a más del 90% y en todos a más del 80%. Y lo que vemos abajo ya tiene que ver un poco con el desempeño puntual de las ciudades dentro de ese destino y este cuadro de la derecha en cuanto a la tarifa. Y ahí es donde vemos un poco la destrucción de percepción de valor que al final, entre la caída de la ocupación y la caída de esa tarifa, pues se va ajustando un poco a las condiciones actuales que nos ha entregado este COVID-19. Entonces, eso es importante para ver cómo se han recuperado históricamente las dos cosas. Si vemos en la línea más clara, esa es la crisis generada en September 11, y esa crisis tuvo un rango de recuperación de la demanda de 18 meses aproximadamente. Y cuando vemos la gran crisis financiera global, que es la de Lehman Brothers, que inició con la caída, digamos, de Lehman Brothers principalmente, vemos un periodo de recuperación de esa ocupación de nuevo desde su punto más bajo de 15 meses. ¿Okay? Entonces aquí lo importante es entender no solamente cuándo llegamos al punto más bajo, sino también cuánto duramos en recuperarnos de ese. Con eso podemos ver igual, en September 11 vemos el punto más bajo, se duró 12 meses en llegar a ese punto más bajo en relación a la tarifa, y en relación a la recuperación de esa tarifa otros 24. Entonces estamos viendo el doble
en recuperar la tarifa que en llegar al punto más bajo. Es decir, nos vamos a recuperar 2 veces más lento de lo que típicamente cayó. Y si vemos el caso de la gran crisis financiera, pues vemos lo mismo. Vemos 19 meses para llegar a ese punto más bajo y después 37 meses para volver a llegar a donde estábamos antes de la crisis. Lo cual, si lo vemos como valor de esa tarifa en el tiempo, no es efectivamente lo mismo que cuando se inició. Entonces, eso todavía nos da un indicio de un vacío mayor. En ese sentido, quisiera ver un poco, ahora sí, ya en términos de real estate general, volviendo a entender ese ejemplo, vemos a mano izquierda la profundidad de la crisis financiera global, donde vemos en este cuadrito de acá la caída máxima, no la caída máxima, sino la caída total que se dio en el 2008 para el mercado mundial a nivel de rentabilidades, donde vemos un menos 42.6%, llegando hasta un menos de 68.2%, perdón, en su punto más bajo. Y lo que vemos a la derecha son 10 años después, cómo se recuperó esa rentabilidad. Y entonces lo que estamos viendo es una estructura de comportamiento, de recuperación de valor y rentabilidad posterior que nos lleva cercana al comportamiento y rendimiento de los mercados financieros típicos, que vemos ahí a mano derecha en esta última columna. Entonces eso lo que nos dice es que efectivamente en esos 10 años se recuperó el valor que se destruyó durante el periodo de la crisis y posterior a eso se creció típicamente parecido al comportamiento de la bolsa. Esto a mí no me emociona demasiado en el sentido de que ese tipo de rentabilidades para real estate del lado más conservador o institucional es bueno, core o core plus, pero para las estrategias típicas que vemos más en Latinoamérica de valor agregado y oportunísticas tienden a estar un poco hacia la baja. Entonces, pero bueno, eso por lo menos nos da un indicador también de un fast forward de cómo podría verse esto y cómo se ha visto en el pasado. Con base en eso, entonces, simplemente recalcar, lo que hay que ver son los movimientos estructurales, entender qué es lo que conlleva de una cosa a la otra y, por otro lado, entender esos tiempos, ver cuando sucede una cosa que encadena a la otra, qué tan rápido están sucediendo una y con base en eso, pues poder tener una visión, porque al final todo regresa y regresa pues en su momento y esa es la gran incógnita que tenemos que buscar resolver siempre en estos días de crisis. Con eso le paso la palabra a Julio para que por favor entremos un poquito en análisis ya específicamente de la región centroamericana. Julio, por favor. Muchas gracias, Cristian, y buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien en sus casas o en las oficinas donde se encuentren. Y más bien, muchas gracias por tomar este momento y compartir con nosotros, intercambiar un poco de opiniones y cómo vemos nosotros el impacto que está teniendo el COVID, sobre todo en nuestra región. Y tal vez siguiendo un poquito en línea con lo que ha venido conversando Cristian, yo voy a entrar un poco más a detalle en nuestra región centroamericana y cuál ha sido el impacto que ha tenido a nivel de salud este COVID-19. Como todos hemos estado revisando las noticias y nos hemos estado informando, en general la región centroamericana ha tenido un buen desempeño en la contención del contagio del COVID-19. Obviamente tenemos excepciones como la que lo puede ser Panamá, que ya llegó más o menos a 6,000 casos, y Nicaragua, que el problema que tenemos con Nicaragua, como todos lo sabemos, es un tema de información. Pero dicho esto, los países Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras, al momento se ha logrado contener bastante bien el contagio del COVID-19. Independientemente, aquí en Guatemala pues se ha oído mucho el tema de que ha habido un tema de falta de pruebas, pero la realidad del caso es de que llevamos un buen tiempo en la región con el COVID y esta es una enfermedad que no es silenciosa, o sea, empieza a dar muestras lamentablemente en tema de fallecidos y en tema de sistema de salud, que en nuestros países está bastante colapsado, a excepción de Costa Rica, probablemente el resto estamos bastante colapsados y por ese lado tampoco se han oído muchos casos o no ha habido ruido. Entonces podemos decir de que la contención en la región ha sido bastante buena y las medidas que se han tomado hasta el momento han funcionado. Es algo que igual tenemos que seguir monitoreando.
Pero entrando un poquito más en detalle y buscar un poco las bases sustanciales de esto, entramos a ver el índice de letalidad a nivel de una tabla comparativa, como lo pueden ver acá, en nivel latinoamericano. Y vemos que nuestros países se encuentran hasta el fondo de la tabla bastante bien posicionados con índices de letalidad bastante bajos. Un Guatemala con un 3%, Panamá, a pesar de la cantidad de casos que tiene, pensando que es un país de 4 millones de habitantes, sigue con un 2.85%, Salvador con 2.68%, que son índices relativamente bajos y en comparación de Latinoamérica bien posicionados. Vemos a Costa Rica encabezando con un mejor índice de letalidad. Obviamente es noticia que todos sabemos y a nivel global Costa Rica es un buen ejemplo de cómo se ha ido manejando este tema hasta el día de hoy en cuanto al sistema de salud. Por el contrario, vemos hasta el tope de la gráfica un Nicaragua con un índice extremadamente alto, y esto es con la información que logramos tener, pero realmente no sabemos la veracidad de esta información, puede ser que sea mucho más grande. Honduras, que sí es importante mencionarlo porque a pesar de que ha contenido los contagios, ya cuando entramos a ver detalladamente su curva de índice de letalidad, va aumentando y digamos que este incremento tiene un incremento, como lo hemos observado a lo largo del COVID, exponencial. Y al tener un sistema de salud colapsado es algo que nos da una alerta y que sí nos pone pues un poco en preocupación. Pero a nivel general, creemos que los países pues han logrado de alguna manera contener hasta el día de hoy el virus. ¿En dónde estamos y qué podemos esperar de la economía centroamericana? Este gráfico que ustedes ven aquí en pantalla es un gráfico del Banco Mundial y agrupan muy bien a todos los países de la región. Solo Nicaragua lo dejan un poco por fuera, pues ya sabemos por qué, pero lo que ellos ven o prevén es un decrecimiento en el Producto Interno Bruto de hasta un 3%, y lo que muestran aquí es cómo va a rebotar, y ven que en el 2021 esto podría regresar con crecimientos en el Producto Interno de un 4%, y esta es la visión macro que el Banco Mundial ha sacado ahorita a mediados de abril de cómo ven la región para nosotros en cuanto al tema del rebote económico. Obviamente en el sector inmobiliario este rebote puede ser un poco más lento por la índole del negocio. Como podemos ver a continuación en el siguiente cuadro que van a ver del lado derecho, perdón, el cuadrito que tienen del lado derecho es un reporte de Economist y aquí hacen una comparación de un ranking de las economías emergentes. Y ponen a Guatemala en el ranking en posición 11, o sea, una posición bastante favorable para ese rebote. A nivel macroeconómico, ven que Guatemala está bastante bien parada o digamos con una posición ventajosa para poder salir de esta crisis en la que estamos actualmente y rebotar relativamente bien. Digamos que a diferencia de los otros países, Costa Rica aquí está un poco más golpeado, por así mencionarlo. Sabemos de que pues tiene un tema de déficit fiscal y deuda externa un poco más fuertes, pero ha logrado contrarrestarlo con un sistema de salud bastante estructurado que los ha ayudado a llevar esta crisis. Por el otro lado vemos un Panamá todavía más golpeado. Sabemos que Panamá pues tiene una estructura a nivel macroeconómico relativamente fuerte, pero aquí The Economist lo castiga y lo pone en una situación no muy ventajosa. El caso de El Salvador, pues lo tenemos claro, viene de unos años no tan buenos y esta crisis lo pone en una situación un poco más difícil para poder rebotar y recuperarse de esta crisis. Pero a nivel general esto nos da una lectura de cómo vemos los países, la región y cómo van a rebotar ante los efectos económicos que nos pueda estar dando esta crisis del COVID-19. Si continuamos, este es un reporte de McKinsey. ¿Dónde estamos y qué esperar de la intención de consumo en Centroamérica? ¿Y por qué esto es importante? Y lo vamos a ver más adelante en unas proyecciones que trabajamos, pero la intención de consumo afecta directamente a las absorciones en real estate que estamos teniendo en la región. Dicho de otra manera, si la intención de consumo baja, pues obviamente las absorciones van a decaer. Ahora, lo interesante es entender en qué proporción. Como lo podemos ver en este reporte, para la región centroamericana hay una porción, el 34%, que es bastante optimista. ¿Qué quiere decir? Que ellos ven que esto es un
un golpe que vamos a tener en los próximos 2 a 3 meses y después vamos a salir de este COVID y nos vamos a recuperar relativamente rápido. Hay un 57% que tienen inseguridad o incerteza, que creen que el golpe del COVID va a durar entre 6 a 12 meses y que esto nos va a mantener en un periodo bastante estancado y poco o nada de crecimiento. Y por último tenemos un grupo del 9% que es el pesimista y que considera que esta crisis del COVID nos va a afectar por mucho más tiempo que 12 meses y vamos a entrar a un periodo de recesión. Ahora bien, ¿qué es lo interesante y lo importante de este gráfico? Hay un 66% de la población que la intención de consumo la tiene mermada o ha bajado por preocupación. Esto es lo que va a impactar directamente los ritmos de absorción y por eso es de que vemos que va a verse afectada. Más adelante en las proyecciones que vamos a presentar tenemos un escenario, digamos, conservador en donde afectamos las absorciones en ese mismo 66%. Importante que aunque solo 1/3 de los consumidores afirman estar afectados personalmente por el COVID-19, el 54% ya vio sus ingresos impactados y el 83% afirman estar recortando los gastos. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente va a ser mucho más cautelosa con sus gastos y en qué comprar, y la intención de consumo obviamente va a decaer. ¿Cómo esperamos que se recupere el sector inmobiliario en Centroamérica? Pues nosotros lo dividimos aquí por semestres, tal vez para explicar un poquito la gráfica. Vemos en el primer semestre la entrada de la crisis, el COVID-19. Vemos una etapa muy humanitaria. Al inicio las empresas, pues obviamente preocupadas por la salud de sus colaboradores, viendo cómo los pueden ubicar en sus casas para que puedan continuar con su trabajo desde home office. Los bancos o instituciones financieras también entraron aquí a batear, dando extensión o atrasando los pagos de las tarjetas y los préstamos personales y empresariales como para dar un poco de oxígeno y que todos terminemos de percibir esa crisis. Eso lo vemos nosotros en el primer semestre del 2020. Pero sí vemos que en el segundo semestre del 2020 la crisis nos va a pegar y vamos a llegar al fondo, ¿verdad? Vamos a tocar fondo como se dice. ¿Qué es lo que pasa? Los bancos van a empezar a cobrar sus tarjetas de crédito, van a empezar a cobrar los créditos personales y de empresa. Las empresas aquí ya saben en dónde se encuentran, cómo han sido golpeadas sus ventas, cómo están a nivel de cash flow. Los bancos les empiezan a cobrar los préstamos, entonces ya necesitan empezar a pagar sus compromisos financieros y del mismo lado las empresas empiezan a apretar los acreedores. Entonces entramos en este círculo y aquí es donde ya tenemos que entender cómo puede aumentar la tasa de desempleo, cómo puede afectar. Entonces aquí decimos que llegamos al fondo de la crisis y es donde tocamos fondo. De aquí para adelante vemos un 2021 de una salida o una reestructuración de recuperación de mercado. Obviamente en este periodo del 2021 pues se entiende un poquito lo que hablaba Cristian en un inicio. Aquí va a haber un tema de recuperación de volumen y entender la recuperación de valor y cómo esto va a ir jugando y va siendo un equilibrio entre la oferta y la demanda. Pero actualmente hay muchos proyectos en el sector inmobiliario que se quedaron en anteproyectos, en papel o en licencias que están suspendidos. Entonces, esto afecta directamente la oferta y habrá que entender cómo se va recuperando las absorciones en el mercado para ver cómo se va comportando la oferta y la demanda también cómo va comportándose en cuanto a su capacidad de compra y su intención de compra. Entonces vemos que en el 2021 esto se va a ir recuperando paulatinamente y en el primer semestre del 2022 vemos que se va a alcanzar la recuperación tanto a nivel de un volumen como de valor. Y aquí ya vemos que podemos estar cerrando en valores con los que cerramos el 2019. Entonces, a nivel general lo que vemos es primer semestre del 2020 el impacto del COVID, en el segundo semestre llegar a un fondo, en el 2021 una recuperación paulatina y en el 2022 llegar nuevamente a los valores con los que cerramos. En general, así es como vemos nosotros ahorita la recuperación del sector inmobiliario en Centroamérica. Muchas gracias, Julio. Yo creo que ahí hay un tema que es importante y esto también aquí es contemplando que haya un mercado maduro.
es decir, que haya un control en relación al nuevo producto que se saque al mercado, que haya una buena visibilidad, y por eso es importante ver y tener acceso a buena información, pero sobre todo aquellos que están metidos dirigiendo nuestros sectores en cada uno de los países, comunicar muy bien para evitar que se pare del todo si no es necesario. Y yo creo que ahí hay que medir bien la capacidad de absorción y cómo va a volver, que es parte de lo que vos estás mencionando, y los tiempos, porque sobre todo a nivel de nuevo producto, estamos hablando de procesos típicos de 18 a 24 meses de periodos constructivos, y entonces eso es un componente que hay que calzar de alguna manera dentro de este contexto. Pero bueno, muchas gracias, Julio. Lucía, yo creo que tal vez empezar a aterrizar esto un poco desde la perspectiva de mercado para ver a dónde está la base, o sea, a dónde estamos hoy, y tal vez usando esta misma parámetro o planteamiento que presenta Julio, entrar al mercado de Guatemala, en este caso en particular que escogiste presentar. No se te escucha, Lucía, perdón. Perdón, gracias Cristian, gracias a todos por estarnos escuchando hoy. Pues tal como lo comentaba Julio en sus slides anteriores, la idea nuestra, o básicamente lo que hicimos, es una proyección de lo que consideramos que va a ser la demanda, ¿verdad?, de los diferentes usos. Escogimos a Guatemala por ser el país que tenemos más historia, sin embargo, pues obviamente podríamos hacer una presentación mucho más larga presentando el resto de los países. Sin embargo, en este caso vamos a presentar Guatemala. Como pueden ver a continuación, vamos a empezar para poder explicarles mejor cómo llegamos a esas proyecciones. Vamos a presentar los 4 de los usos inmobiliarios que tenemos y que recopilamos, y entender cuál ha sido su trayectoria en los últimos 3 años. Entonces, para empezar, podemos ver el mercado vertical. Es importante mencionar o explicar que la primera columna o la primera barra se refiere a la producción o el inventario que se aporta anualmente. La segunda columna a lo que o barra a lo que se refiere es la absorción del mercado primario, o sea, qué tan rápido se está vendiendo o qué tanto se está vendiendo, mejor dicho, el mercado que ingresó, independientemente de si ingresó ese año o en años anteriores. Pero cuando hablamos de mercado primario, tal vez voy a hacer una pausa ahí, nos referimos al mercado que está aún en manos directamente del desarrollador, ¿verdad? Entonces son ventas de proyectos nuevos, independientemente de la fase en la que se encuentren. Y luego tenemos el tercer indicador, que es representado a través de la línea, el cual nos ayuda a entender los niveles de desocupación de cada uno de los usos, pero aquí sí, nivel de total de cada uno de los mercados. Entonces, habiendo dicho eso, empiezo con el mercado vertical, y aquí lo que vemos es la cantidad de metros cuadrados que se han ingresado en los últimos 3 años, y podemos ver una aportación de metros cuadrados similares entre el 2017 y 2018, y una reducción relativa en relación a años anteriores en el 2019, lo cual se debe principalmente no a que se aportaron menos unidades, sino que a que las unidades que se aportaron en ese año fueron o están siendo más pequeñas de lo que se venía aportando años anteriores. Cuando vemos el tema de absorción o ventas metros cuadrados colocados en el mercado, vemos pues que en el 2018 y el 2019 tuvieron absorciones bastante parecidas entre ambos años, y obviamente superiores a lo que es el 2017. Finalmente tenemos aquí qué fue lo que pasó durante el primer trimestre del presente año. Cuando comparamos estos indicadores con primeros trimestres de años anteriores, sí vemos una reducción o una contracción de la absorción durante el primer trimestre, pero lo que hemos visto también en el pasado, y que hay que mencionarlo, es que el primer trimestre del año normalmente empieza a arrancar a partir de febrero y se consolida en marzo. Por consiguiente, si contemplamos que tenemos ya 15 días de una absorción diferente o una nueva realidad de este primer trimestre, pues las contracciones pudiesen haberse dado debido a la situación. En el caso de vivienda horizontal, pues vemos, como hemos venido viendo en los últimos años, una menor producción de inventario, ¿verdad?
El inventario principalmente se está dando dentro de la gran área metropolitana, pero fuera de la ciudad capital, siendo los dos lugares con mayores concentraciones de vivienda, Villanueva y el San José Pinula y Santa Catarina Pinula, que están, se podría decir, fuera de la ciudad, que esto se debe también a la tendencia en donde en los últimos años las personas han preferido regresar a la ciudad e invertir en vivienda vertical, y de alguna manera la escasez de tierra también ha hecho que la producción en vivienda horizontal sea menor. Sin embargo, pues tenemos en el 2019 absorciones pues bastante similares al 2018, ¿verdad? Que también se debe, bastante similares, pero inferiores al 2017, lo cual se debe también a la menor cantidad de inventario aportado. Y en el caso de ocupaciones, pues vemos que de alguna manera del 2017 al 2019 han venido creciendo, ¿verdad? Lo que significa es que en el 2019 en los últimos 3 años, ha tenido la mayor desocupación en este tipo de producto o de inmueble. Ahora, en el tema de oficinas, vemos que el 2019 tuvo una aportación bastante relevante. Entre 3 y 4 edificios de oficinas son los que aportan la mayor cantidad de metros cuadrados. Sí es importante mencionar que durante el 2019, desde el 2018 empieza a haber una variación, pero el 2019 se consolida con mucho proyecto de oficinas diferente a lo que se venía aportando, ¿verdad? ¿En qué sentido? Se aportaron muchos metros cuadrados de edificios de oficinas dirigidos a micro y a pequeñas empresas, que antes no lo teníamos tan claro, y adicionalmente, pues, edificios especializados o dirigidos a segmentos diferentes de mercado. Por lo mismo, vemos que si bien hay una aportación grande, hay una absorción también relevante, que aquí lo que sí es importante mencionar es que lo que hemos venido monitoreando y viendo es que muchas de estas absorciones se dan a nivel de inversionistas. Por consiguiente, será muy relevante y cuando hablamos de absorciones, nuevamente repito, hablamos de ventas, ¿verdad? O principalmente de ventas. Entonces, lo que va a ser relevante, y por eso es importante monitorear el tema de desocupación o de ocupación, como lo querramos ver, es ir viendo cómo estos metros cuadrados absorbidos realmente se ocupan o no se ocupan. Entonces, esto sí es bien relevante. Y finalmente tenemos el tema de el uso industrial, ¿verdad? Que esto está compuesto por bodegas, ofibodegas, naves industriales y parques industriales, que también hemos venido viendo crecimientos en producción, ¿verdad? En los últimos años ha habido un incremento en la producción, principalmente en la costa sur, ¿verdad? Que se debe a la escasez de tierra también dentro de la ciudad capital, ¿verdad? Y de los precios de la misma, ¿verdad? Sin embargo, todavía el inventario que se aporta dentro de la gran área metropolitana, pues está principalmente influenciado o principalmente desarrollado en el área de Misco y Villanueva y de alguna manera en Carretera El Salvador. Cuando analizamos el tema de ocupación, vemos que en los últimos 2 años se ha mantenido entre un 6 y 7%, y lo que vemos en este año, al igual que oficinas, o por lo menos en lo que llevábamos en el primer trimestre del año, es que no se han aportado nuevos metros cuadrados al mercado, ¿verdad? Posiblemente por las circunstancias, ¿verdad? Y que de alguna manera han tenido absorciones de 18,000 metros cuadrados en lo que va del año. Habiendo dicho esto, lo que voy a mostrar a continuación es entender en qué fase de desarrollo está cada uno de los usos, o qué cantidad de metros, mejor dicho de otra manera, qué cantidad de metros cuadrados están en cada una de las fases. ¿Por qué es relevante esto? Porque de alguna manera nos va a ayudar a entender qué proyectos que están ya a la venta o en renta, siempre en mercado primario, de alguna manera tienen que continuar con su construcción o continuar con sus ventas o con su colocación, y qué proyectos de alguna manera, si así lo quisieran, podrían retroceder y replantear el proyecto, ¿verdad? Entonces, como vemos acá, entre las fases 1 y 2, planos y movimiento de tierras, digamos que tienen esa flexibilidad aún. Los proyectos que están del punto 3 en adelante, pues definitivamente tienen que continuar como van actualmente. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque al final del día las proyecciones nosotros las hicimos
en base a los metros cuadrados que de alguna manera no tienen que salir al mercado, ya están en el mercado y tienen que continuar en el mercado, que de alguna manera son todos los proyectos que están en construcción, obra gris o acabados, y que, como se dan cuenta, representan el mayor porcentaje de la producción de cada uno de los usos. Habiendo dicho esto, ahorita mostramos los que son las proyecciones que realizamos para cada uno de los usos. Como mencionaba, dentro de los supuestos que incluimos es que el que mencioné anteriormente, sobre solo estamos incluyendo los metros cuadrados en construcción o más avanzados. El punto 2 es que estamos asumiendo que no se van a aportar metros cuadrados adicionales, que, en otras palabras, que los proyectos que en principio iban a salir este año, pues por alguna razón ya no van a salir, ¿verdad? O van a tener retrasos, de tal manera que pues se van a posponer para el siguiente año. Esos son los dos principales aspectos que consideramos. Entonces, habiendo dicho, bueno, y por supuesto, si nos recordamos en donde de alguna manera las proyecciones se hicieron en función de del sentimiento o lo que consideramos que las personas van a hacer o cómo están retrayendo su consumo en función de las diferentes etapas que vimos, ¿verdad? Entonces, si nos recordamos, en la etapa, consideramos que durante lo que queda del año, en lo que estamos del año a lo que queda del año, es donde más contracción va a haber de la absorción, principalmente por la incertidumbre que existe en el mercado y por lo que la gente declara, que no se siente en la disponibilidad o en la disposición, mejor dicho, de proceder a consumir nada hasta esperar y saber bien qué va a pasar y esperar a que llegue la crisis hasta el fondo, como lo mencionábamos en los gráficos anteriores. Entonces, habiendo dicho esto, vemos en cada una de las columnas cuánto es lo que consideramos con estas proyecciones, las absorciones que se van a dar por semestre, ¿sí? Entonces, lo más relevante de estas cuatro gráficas es el tiempo, si consideramos lo que mencionamos anteriormente, es en cuánto tiempo el inventario que está en construcción para adelante se va a absorber. Entonces, habiendo dicho esto, vemos que la vivienda vertical, considerando los supuestos mencionados, se absorbería por completo en el segundo semestre del 2021, al igual que de alguna manera la vivienda horizontal, ¿verdad? Aunque quedaría cierta cantidad de inventario, mientras que el mercado de oficinas e industrial pues tendría una absorción completa hasta el primer semestre del 2022. Si comparamos esto con las absorciones proyectadas en años anteriores, estamos hablando de un incremento de absorción de casi 2 años. O sea, el impacto que va a tener de alguna manera, esta crisis va a ser una absorción de 1 año adicional, ¿verdad? A lo que normalmente absorbe el mercado en circunstancias normales. Perfecto, muchas gracias, Lucía. Y creo que ahí hay un componente que es importante, que es la parte que incide adicionalmente al factor económico que vio Julio y al inventario y todo. Hay un factor, digamos, de intención de compra y de ejercicio de esa intención de compra que me gustaría que tal vez nos hables rápidamente sobre eso con el siguiente slide. Justo. Básicamente, aparte, como bien dijo Cristian, de los factores que mencionamos en función de la incertidumbre y del sentir de las personas, consideramos que estos son los factores que principalmente van a influir en la demanda. Entonces, ¿por qué los mencionamos? Porque consideramos que son factores que todos debemos tener en mente, que debemos considerar y ante todo debemos monitorear, ¿verdad? El desenvolvimiento de los mismos. Como nos damos cuenta, tenemos un comparativo de cómo afectan los diferentes usos, ¿verdad? Entonces, rápidamente podemos ver que, por ejemplo, la vivienda está principalmente impactada por índices de desempleo y flujo de remesas. Todos están impactados en la duración de la crisis, ¿verdad? Pero hay adicionalmente otros factores que podrían estar impactando en los diferentes usos, como son las medidas gubernamentales, ¿verdad? La reducción de la demanda agregada, que aquí estarían principalmente afectando el tema de oficinas y temas industriales. Digamos, la resiliencia que tengan las empresas para
levantarse después del shock va a ser bien importante para el tema de oficinas industrial, y así podemos ver otros factores que también impactan directamente, que pues para continuar se los dejo aquí en el slide para que para que se puedan ver más a detalle, pero sí vemos que muchos de los factores impactan en todos los usos, ¿verdad? Mientras que hay algunos otros que están impactando directamente más algunos que otros. Sí, yo creo que esta es una buena lista, como mencionas vos, para ir entendiendo qué está afectando cada tipo de activo, pero también creo que cada uno tiene dos caras de la moneda, ¿verdad? Porque tiene una afectación positiva o una afectación negativa o una Correcto. afectación Así disruptiva, es. ¿verdad? Entonces creo que es un buen ejercicio pasar por esta lista e irle agregando más cosas para entender un poco de manera sistemática cómo va cambiando cada uno de estos factores. Me va a ir diciendo qué tan fuerte o débil también está cualquiera de los tipos de activos. Así que me queda muy claro. Muchas gracias, Lucía. Julio, para navegar estos tiempos, un poco lo que estábamos hablando, queriendo entender qué genera la crisis, cómo se ve a nivel global, cómo nos afecta localmente, cómo se está viendo ese navegar ya desde una perspectiva puntual, en este caso de Guatemala. ¿Cómo ves vos o qué herramientas están usando? Tal vez me gustaría que nos comentes un poco las herramientas, dos herramientas principales que escogiste que nos están funcionando aquí en Prime para medir esto. Y de nuevo, hago la aclaración que esto es un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo entre nosotros, nuestros clientes, nuestros inversionistas. Realmente hemos tenido la dicha de poder colaborar con familias y con grupos empresariales de primer orden que al final nos han dado muchísima experiencia de muchos años en el mundo de los negocios, y nosotros pues hemos traído tal vez una perspectiva de alguna información y algunas técnicas adicionales, pero sí queda claro de que esto que estamos viendo es el resultado más de un trabajo en equipo. Así que te paso la palabra, Julio. Muchas gracias, perdón. Sí, seguro, Cristian, con muchísimo gusto, y más bien muchas gracias, y recalcar un poco precisamente esta herramienta que ustedes están viendo acá, que es una matriz estratégica. Como lo menciona Cristian, es un trabajo en conjunto que hemos hecho con nuestros clientes, y la experiencia que hemos tenido de trabajar con ellos, y de todo el valor que ellos aportan por los grupos que representan. Pero entrando un poquito en materia y tratando de explicar un poco esta matriz, ¿por qué nos gusta tanto? Esta matriz nos gusta porque nos da una visibilidad a la vez macro y al detalle de dónde está cada uno de los activos o portafolios, por así decirlo. Entonces, lo que buscamos con esta matriz es poder encontrar en dónde estamos para solucionar y ver cuál es la mejor estrategia para generar el mayor rendimiento o retorno de nuestros activos. Entonces, dicho esto, tal vez les voy a explicar un poquito cómo funciona esta herramienta. En el eje X o hasta arriba en el lado horizontal, lo que ustedes pueden ver son tres diferentes etapas. Nosotros consideramos la primera etapa, que es una etapa de crisis, que es lo que estamos viendo actualmente. Una segunda etapa, que es una salida estructurada de la crisis, que ya es cuando, ok, llegamos, tocamos fondo y ahorita vamos saliendo, de qué manera estructuradamente lo estamos haciendo. Y una tercera columna, que es el nuevo normal, por así llamarlo, que ya es una vez que salimos de la crisis y cómo va a estar esto operando. Entonces, ¿qué es lo que buscamos contestar o cómo queremos navegar en esta herramienta y para qué nos sirve? La idea es poder navegar de una forma sencilla en base a un objetivo, que es maximizar el valor o el retorno de nuestros inmuebles. Y para esto, en el eje de las Ys, o en el lado vertical, lo que van a encontrar es cada una de las posiciones que podemos encontrar dentro del mercado. Por decirles un ejemplo, un dueño de terreno ocioso, un dueño de un terreno operativo, un dueño de un terreno que está generando flujos, un desarrollador que está con un anteproyecto, un desarrollador que está en la obra, un desarrollador que ya salió a la venta, una familia, grupo o individuo que tiene un portafolio, el tema hotelero, y bueno, aquí podemos encontrar muchas de las posiciones dentro del sector inmobiliario. ¿Y qué buscamos definir en cada uno de los cuadritos de la matriz? Es la posición en la que estamos actualmente respecto al mercado, o sea, si estamos en ventaja o desventaja desde una postura de venta o compra, ¿verdad?
cuáles son las estrategias que debemos considerar en ese momento, dependiendo de la situación o el momento en el que estamos atravesando, y cuál es la metodología para poder ejecutar esas distintas estrategias. Entonces, esto lo que nos ayuda es también a poder navegar de forma tanto vertical como horizontal dentro de cada una de las posiciones y ver, dependiendo de la etapa que está, tener una visibilidad o una ruta de desarrollo. No, esto nos gusta acompañarlo mucho con esta herramienta que están viendo ustedes del lado derecho, que es un portfolio review que le llamamos, y esto nos sirve para entender nuestros activos. Y cuando digo entender es saber que ordenarlos y conceptualizar si lo que tenemos es un activo ocioso, un activo operativo, un activo, digamos, que es líquido, un activo que no es tan líquido, y sobre todo, desde un punto de vista estratégico, entender nuestro portafolio y decir, ok, estos son los activos que estratégicamente yo no puedo perder, dependo de ellos o me están generando mayor utilidad. Por el otro lado, estos son activos que los tengo ociosos y hoy por hoy no le dan flexibilidad a mi portafolio ni me generan tampoco rentabilidades. Entonces, es ir buscando de esta manera un balance dentro del portafolio para que esté sano y al mismo tiempo pueda ir reaccionando de una forma bastante flexible y rápido a las necesidades del mercado. Entonces, por medio de estas dos herramientas, nosotros encontramos o analizamos el balance para poder ir navegando y encontrar la mejor manera o ruta de evolución de los portafolios o propiedades en un sentido de maximizar su valor inmobiliario. Esto es una herramienta de esta matriz, digamos que la montamos para uso interno y con nuestros clientes. Es muy sencilla, a la vez tiene mucha información y mucho insight, pero si ustedes quisieran esta herramienta, si nos escriben, con muchísimo gusto se las podemos compartir para que también la puedan navegar, y yo sí les recomiendo una herramienta de este tipo porque les puede dar una visión macro y entender un poco mejor cómo manejar sus activos. Sí, al final del día es una manera, me parece que la matriz, un rutero que te ayuda a entender qué tipo de decisiones te funcionan, en qué momento, históricamente, cómo te han funcionado, qué tipo de herramientas. Y el portfolio review que mencionas, al final te da la información para alimentar en esa matriz, ¿verdad? Y además también te da factores importantes, información importante para entender cuáles son los activos más importantes para vos, cuáles son los más fáciles de monetizar, cuáles son los más y menos estratégicos, porque al final en este periodo de crisis se van a tener que tomar decisiones de venta, decisiones de maximización, en fin, una serie de distintos análisis y acciones correspondientes, que creo que esto lo facilita bastante. Adicional a esto, hay un componente de mercado que es importantísimo. Nosotros esta información, si bien es una foto del activo, se tiene que manejar como un video que puedas retrasar y adelantar para poder en base en eso tomar las decisiones correctas. En eso, Lucía, me gustaría que tal vez nos hables un poquito sobre el producto que ustedes denominan continuo, el tipo de información que levantan, con el afán de compartir con nuestros oyentes y un poquito con la audiencia qué tipo de cosas hay que estar viendo de manera constante para generar una relevancia y una mejor lectura de lo que está pasando en el ecosistema alrededor nuestro. Gracias. Voy a ser breve y pues verá por cuestiones de tiempo, pero lo que tú mencionas, creo que más que todo en estos momentos, el monitoreo de diferentes índices es crucial y fundamental porque van a haber cambios de acuerdo a las diferentes etapas que vimos en los slides anteriores. Por consiguiente, un ojo muy, digamos, más que ojo, un monitoreo de estos índices en los diferentes usos es crucial. Dentro del Market Scan, que es uno de nuestros, digamos, productos que tenemos de manera continua, es básicamente nos ayuda a entender qué es lo que pasa en el mercado inmobiliario, no solo a nivel de primario, sino que de secundario, como mencionaba anteriormente, es crucial y fundamental monitorear los dos mercados porque de alguna manera pueden competir. Y lo importante de nuestro producto es que no solo muestra indicadores a nivel general, sino que podemos ir a un detalle bien fino, ¿verdad? Como para entender todavía más a profundidad las razones de los cambios, variaciones o
digamos, movimientos que van teniendo estos indicadores a través del tiempo. Adicionalmente, es un producto que mejoramos constantemente, incorporamos cada vez más indicadores que nos ayudan a entender o dar respuesta a los comportamientos del mercado, y dentro del mismo, pues ahora lo que estamos buscando es incorporarle el tema de datos macroeconómicos que nos permitan ayudar a entender mejor esos comportamientos, ¿verdad? Este es uno de nuestros productos. Tenemos otro, estamos lanzando un producto de demanda también que consideramos que es fundamental porque van a haber cambios en los hábitos, en los patrones, en las necesidades, en los intereses, que con mucho gusto podemos ampliar si es de su interés, ¿verdad? Ok. No, me parece muy, muy valioso y creo que ese es el tipo de información. De nuevo, aquí la idea era enseñarles un poco qué es el tipo de cosas que nosotros vemos y monitoreamos para poder tener data y tomar decisiones. Una de las cosas importantes es entender un poco cuáles son los drivers de los factores locales, ¿verdad? Y en esa línea hay que entender que nuestro ecosistema, donde nosotros estamos, el ecosistema biológico o el ecosistema de un bosque es igual que el funcionamiento de una ciudad donde hay una interconexión y una interdependencia. No puede haber una ciudad que sea solo residencial o que sea solo industrial. O sea, siempre tiene que haber de todo porque al final el usuario final somos nosotros, el ser humano. Y como ser humano, pues al final somos órganos vivos que vivimos dentro de ese ecosistema artificial que a su vez es parte de un ecosistema existente. Entonces, esto es relevante porque hoy en día nos hemos dado cuenta que esa parte de vernos como humanos y vernos como un organismo que es la parte medular de todo esto, es fundamental. Entonces, en eso, nosotros una cosa que vemos es este sistema inmobiliario y nada más queríamos comentarles rápidamente cosas que vemos a nivel de país, a nivel de geolocalización, el mercado local, el tipo de activo, los componentes de cada uno de esos, cómo interactúan y se interrelacionan, cómo eso se ve afectado por el mercado global, cómo se ve afectado por disrupciones tecnológicas. En fin, cada uno de estos componentes son cosas que también, adicional a lo que están mencionando Lucía y Julio, tenemos que mantener siempre delante nuestro. Ese es un dashboard que tenemos que tener. Tenemos que mantenernos bastante educados sobre el tema y sobre las disrupciones que se van dando y las cosas que impactan nuestro ecosistema. Un ejemplo, o sea, a nivel de la estructura de costos, el petróleo a nivel mundial que esté bajo es positivo porque baja el costo del búnker, que baja el costo del cemento, que el acero a nivel mundial esté bajo, nos ayuda también obviamente en la base de costos fijos o los hard costs más bien de nuestros proyectos en construcción, a nivel de operación, toda la parte de energía. En fin, hay tantos temas que tal vez no haya una correlación visiblemente clara, pero que sí están intrínsecamente relacionados, que tenemos que siempre estar tomando en cuenta a través del tiempo. Esto es un proceso que no termina y es un proceso de educación y formación constante, donde el nuevo normal para nosotros es esa realidad de ser mejores mayordomos de nuestro contexto, ser mejores mayordomos desde una perspectiva micro y desde una perspectiva macro y tratar de evitar el desperdicio, tratar de maximizar la utilización de estos recursos. Ahí vamos a ver en el tema hacia adelante, perdón, Real Estate as a Service, donde vamos a ver estructuras una nueva combinación entre oficinas en el hogar y la oficina, el comportamiento de retail, la distribución por medio de drones, en fin, hay tantas cosas que se están desarrollando que es importante mantener presente. Con esto me gustaría tal vez nada más con una última impresión del lado de ustedes, Julio y Lucía, muy corta porque ya nos pasamos 5 minutos, tal vez algo de 1 minuto máximo para entender un poco qué visualizan ustedes
como ese nuevo normal, y tal vez una recomendación muy puntual para nuestra audiencia, por favor. Tal vez, Lucía, si puedes iniciar vos, te lo agradezco. Gracias. Yo, como lo veo, es que va a haber, digamos, el nuevo normal se va a dividir en dos, ¿verdad? Para mí va a ser un nuevo normal antes de que se consiga la vacuna y después de la vacuna. Creo que va a ser bastante diferente. Creo que eso va a depender también, cada país va a tener su nuevo normal, debido a que, digamos, va a ser un proceso de toma de decisiones que va a representar o va a ser en función de lo que decían las personas, el gobierno, las corporaciones, ¿verdad? Y las instituciones de cada país, y por consiguiente van a ser diferentes. Creo que también va a ser uno normal dependiendo de la generación en la que uno vive, en la que uno realmente, a la que uno pertenezca. No es lo mismo lo que va a impactar y lo que va a representar un nuevo normal para una generación de millennials o para abajo que para el resto, ¿verdad? Creo que sí van a haber cambios en hábitos que todavía no tenemos claros, ¿verdad? Que por eso es la importancia de seguir monitoreando y entendiendo bien qué es lo que va realmente a prevalecer y se va a arraigar, ¿verdad? Porque hay muchas tendencias de las que se hablan, pero no creo que todas se adopten. Eso va a depender también obviamente, del proceso y de la duración. Creo que lo que sí es un hecho es que va a haber una mayor aceleración que ya estamos viendo en la adopción de tecnología, que en nuestros países, pues básicamente eso había sido como más lento en su adopción por las múltiples razones que conocemos. Y adicionalmente sí creo que el tema de distanciamiento en todo su sentido, tanto a nivel país, a nivel de comunidad, a nivel de entre países, sí se va a dar, ¿verdad? Y entonces, por consiguiente, eso de alguna manera impacta en los diferentes usos inmobiliarios, definitivamente de diferentes maneras. Y finalmente, creo que un nuevo normal va a implicar mayor privacidad, mayor conciencia en el tema de salud, ¿verdad? Y todo lo que eso implica. Alimentación, ejercicio, protección personal, ¿verdad? Y por lo mismo, ¿verdad? Es importante considerar todos estos factores porque eso de alguna u otra manera van a repercutir en los usos inmobiliarios. Para finalizar mi intervención, pues considero que parte de lo que tenemos que tener bien claro es que debemos investigar, acercarnos a nuestros clientes potenciales y entender y ir viendo cómo se van dando estos cambios para poder adaptar, si es necesario, el tipo de inmueble o el tipo de uso que tenemos a la venta, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que yo recomendaría, estar midiendo el mercado, ¿verdad? Muchas gracias, Lucía. Tanto del lado de demanda como de oferta. Buenísimo. 30 segundos, Julio. Seguro, Cristian, con mucho gusto. Yo, tal vez haciendo un poco retrospectiva de lo que hemos estado viviendo antes del COVID, mirábamos estos incendios de Australia, el cambio climático, lo que llaman ahora la cuarta revolución industrial, en cómo producimos y consumimos las cosas. Tal vez con este nuevo normal entra ese grado de concientización, ¿verdad? Esto ya lo veníamos haciendo, pero esto le mete un acelerador. Y esto en dónde aterriza en el individuo o en la persona, que hoy por hoy vemos de que lo primero que necesitamos es salud antes de cualquier otra cosa. Y el claro ejemplo es ahorita, estamos en cuarentena y es por un tema de salud. Entonces creo que también las personas se van a arraigar un poquito más a sus seres queridos, amigos, familiares, etcétera. Y sobre todo entrar en un tema de concientización en el tema de una vida más saludable. Mucho ejercicio, en qué es lo que estamos comiendo y esto mucho en torno al individuo. Eso es lo que veo a nivel general del nuevo normal para la persona. A nivel de los países, entender que tienen que estar preparados y tener un poco más de flexibilidad a nivel macroeconómico ante estas posibles crisis. Estamos viendo que el gobierno ahora tiene que entrar a ayudar a la población que más lo necesita, y cuando nos volteamos a ver nos damos cuenta que es más del 60% en cada una de los países. Esto también es un tema alarmante que tendremos que ver o encontrar la manera
de cómo volvernos más eficientes en los diferentes temas a nivel de gobierno. Esto muy por encima. Creo que también a nivel individual, las personas con la intención de consumo, la capacidad de compra y demás van a ser un poco más cautelosos, va a haber un poco más de ahorro, ¿verdad? Voy a pensar más en dónde pongo cada uno de mis centavos y cuánto puedo estar ahorrando, eso a nivel de persona. Y obviamente todo el tema que conlleva con las empresas. Van a haber muchos cambios y muchas tendencias de las que hemos estado leyendo. Obviamente la forma de producir, la forma de distribuir, la forma de lo que se le va a invertir ahora a investigación y desarrollo, todos los temas tecnológicos para lograr tener esa flexibilidad y poder cambiar el rumbo de las empresas de una manera mucho más eficiente. Pero eso es lo que veo a nivel general. No quiero entrar en los temas de los usos porque creo que ya hemos hablado bastante de esto y tal vez como recomendación a nivel un poquito más estratégica desde el punto de vista de real estate, yo lo que les quería decir es de que evalúen los portafolios o las propiedades o los bienes que puedan tener. Son unas herramientas súper útiles que si las sabemos aplicar de una manera correcta nos dan bastante flexibilidad y nos sirven en estas épocas. Al final de cuentas, el real estate es una inversión bastante segura en largo plazo y es una herramienta que podemos utilizar. Y también hemos venido hablando un poco de cómo va a estar golpeada las absorciones a lo largo de este periodo, pero es importante tener en mente que hay una demanda que ahí está y digamos de que está acumulada, no es que se vaya a perder, probablemente ahorita está atrapada en una presa, pero eventualmente se va a soltar. Entonces estar preparados, tener una lectura del mercado y poder aprovechar esas oportunidades. Y de ahí nada más que decirles que estén bien, que se cuiden y que sigan los requerimientos que el gobierno de cada país está pidiendo para que podamos salir de esto lo antes posible. Bueno, muchas gracias a los dos. Yo creo que ese nuevo normal es claro, tiene muchos frentes, muchas cosas. Tal vez yo lo único que voy a hacer es cerrar con un consejo de lo que estamos viendo y es realmente resumido en esta frase de que en medio de cada crisis yace una gran oportunidad. Así como estamos viendo cosas difíciles, hay muchísima oportunidad, muchísima oportunidad. Y mi consejo sería que esas oportunidades las vean con una óptica precrisis. Analicen si esas oportunidades eran buenas antes de la crisis, porque es muy raro que una oportunidad o un activo o una inversión que en su momento no era sólida rebote bien después de una situación como esta. Entonces, con eso, muchísimas gracias. Gracias, Lucía. Gracias, Julio. Estamos a la orden. Vamos a seguir teniendo estos webinars y compartiendo con ustedes, así que les agradecemos si nos pueden enviar sus consultas o temas que quieren que vayamos tratando. La idea es tratar de hacerlo cada vez mejor y pues no, que tengan muy buen día, ánimo, sigan para adelante y muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a todos. Gracias, Julio. Nos vemos, adiós.